Buenas noches, amigos. Esta noche vamos a explorar un tema que quizás nunca hayas pensado en cómo era el noviazgo en tiempos bíblicos. Sí, lo sé, puede parecer una realidad lejana, llena de tradiciones que ni siquiera puedes imaginar, pero antes de que cierres tu mente, solo piensa, había mucho más en juego que solo romance y corazones destrozados. Probablemente no sobrevivirías a eso, pero no te preocupes, estaremos juntos en esta travesía. Así que, antes de que te acomodes, tómate un momento para disfrutar del video y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Y si nos estás viendo ahora, cuéntame de dónde eres y qué hora es. Eso siempre ayuda a crear un ambiente más íntimo, ¿no? Ahora, bajemos las luces. Tal vez enciendas un ventilador para un suave zumbido de fondo y vamos a adentrarnos juntos en esta jornada. Imagina que estás en Nazaret, rodeado de casas de piedra y callejones sencillos. El aire lleva el aroma del pan fresco que viene de la panadería de la esquina y murmullos de conversaciones se esparcen por las calles polvorientas. Mientras tanto, en un rincón, un joven llamado Eli observa pasar a la joven Miriam y su corazón da un salto. Puedes sentir la energía del momento. Es como si el tiempo se hubiera desacelerado. Pero no es tan sencillo. El noviazgo, en tiempos bíblicos, tenía reglas de oro. Las familias estaban profundamente involucradas, y a veces, ni siquiera tenías la última palabra sobre quién sería tu pareja. Imagina a Eli siendo presentado a Miriam por su propia familia. El encuentro entre ellos podría ser un simple «Hola, ¿cómo estás?» y al mismo tiempo, un evento grandioso, lleno de expectativas e intenciones ocultas. Se intercambian miradas, pero cualquier palabra tiene que seguir las sagradas reglas del protocolo. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Te parecería difícil? ¿Te preguntas si las nuevas generaciones tienen la misma intensidad emocional que el pasado, donde cada gesto cuenta y cuando el sol se pone, la atmósfera se transforma? ¿Qué habría pasado si un amigo de Eli decidiera hacer una broma sobre todo esto frente a todos? La sonrisa avergonzada de Miriam puede decir mucho. Momentos así revelan que, entre locuras y más locuras, la gente común aún tiene la capacidad de amar. Ahora que tienes una mente más abierta sobre los tiempos antiguos, te das cuenta de que el amor, sin importar la época, tiene matices que van más allá de las superficialidades. A medida que avanzamos, vamos a desmitificar quiénes eran estas personas y cómo vivían ese tipo de amor en una sociedad tan intrigante como desafiante. La historia de amor de Eli y Miriam puede ser más cercana de lo que imaginas, llena de desvíos y desafíos. Ahora que hemos calentado nuestros corazones, vamos a profundizar en las experiencias, dilemas y risas que marcaron las relaciones en aquel entonces, con todos los detalles que hacen que esto se sienta tan cercano a nosotros, incluso miles de años después. Vamos juntos a descubrir cómo era el noviazgo en tiempos bíblicos. ¿Te imaginas la actividad en el mercado de Jerusalén, uno de los lugares más vibrantes de aquella época? El aire está cargado de aromas en especias exóticas, panes calientes saliendo del horno y el fuerte olor de frutas frescas que atraen miradas ávidas. Escuchas el sonido de voces conversando animadamente, mezcladas con el tintineo de monedas y el ruido de animales siendo vendidos. Es una escena común, pero llena de vida y color, donde cada persona parece tener su propia historia. En medio de todo esto, ves a un joven israelita llamado Eliezer. Camina descalzo, sus pies sintiendo el frío y áspero suelo de piedra, y te das cuenta de que, a pesar del agradable calor del sol, una presión fría pesa sobre sus hombros. El peso de las obligaciones familiares y las expectativas sociales lo acompaña como una sombra, mientras observa a las parejas intercambiando miradas cómplices a su alrededor. Una pregunta pasa por su mente. ¿Es esto lo que me espera? A unos 500 pasos adelante, ve a una pareja de amantes, envueltos en susurros y risas. Ellos no se preocupan por lo que piensen los demás. Sientes un escalofrío al notar la libertad que emana de ellos, casi como si la felicidad fuera contagiosa. Pero, para Eliezer, esos momentos son solo recuerdos lejanos, casi como un sueño que se desvanece al despertar. Se pregunta si algún día tendrá esa libertad. ¿Sería muy arriesgado para mí? Reflexionas. En la esquina, un vendedor grita el nombre de sus especias: cúrcuma fresca, fragante y dorada. Su entusiasmo es genuino
y por un breve instante te distraes, recordando cuando tu madre solía cocinar con eso. Pero luego, la mirada de Eliezer regresa al par. Observa cómo se miran y se tocan suavemente, como si el mundo a su alrededor desapareciera. La sensación de amor puro que comparten es palpable, mientras que su propia realidad parece tan distante. Las obligaciones familiares, que exigen de él un futuro predecible y seguro, lo mantienen anclado. ¿Hasta cuándo podré sentir esto?, te preguntas. Mientras camina, la música de un músico que toca su flauta resuena en el fondo, trayendo una ligera ligereza momentánea a su mente. Pero, al otro lado de la plaza, escuchas el eco de llantos. Es una madre desaliñada, rodeada de vecinos preocupados. Las miradas de compasión y la sensación de impotencia llenan el ambiente. Eliezer se vuelve hacia la escena, y por un momento sientes la gravedad de lo que es el amor en su forma más trágica. Para algunos puede ser dulce y ligero, pero para otros es una lucha constante. También sientes la fragilidad de esta realidad y reconoces que el amor no es solo un cuento de hadas. Se pregunta si el amor en su vida será más un negocio que una emoción. El deseo es solo una moneda de trueque, consideras. La amistad y los lazos familiares pesan en la balanza del amor. Eliezer se cuestiona: ¿soy yo quien elige? ¿O será mi padre quien decida por mí? ¿Podrá una joven encantadora compartir una mirada que transforme mis días? Ante imaginas a Eliezer alejándose del bullicio del mercado. Se detiene frente a su hogar, una construcción sencilla, pero llena de sentimientos complejos. A veces observa a sus padres intercambiando miradas afectuosas, pero en sus sonrisas percibes que hay un peso pesado. Se casaron no solo por amor, sino por intereses familiares y todo lo que eso conlleva. Él se queda allí, parado, reflexionando. ¿Así fue como mis abuelos se enamoraron? Es extraño pensar que el amor a menudo es solo un acuerdo entre familias. La mañana avanza y sientes la luminosidad del día perder fuerza. La vida circundante, comenzando a entrar en el ritmo de la noche, te brinda una sensación de calma y una leve tristeza. Mientras otros encuentran amor, Eliezer observa las interacciones a su alrededor. Ve a un joven hablando con una de sus manos, un gesto que parece común, pero que le transmite un poderoso mensaje, en que la conexión humana puede ser mucho más significativa que cualquier moneda. De repente, un grito de un niño corta el ambiente. Te volteas y ves a un pequeño corriendo hacia su madre, distraído y sin notar una banca frente a él. La madre, preocupada, grita su nombre, y en el momento en que ella se vuelve, ves al niño tropezar. Es uno de esos momentos que ejemplifican cómo, detrás de la simplicidad, la vida cotidiana está llena de instantes de amor. El niño, al caer, levanta la cabeza y se ríe, tanto como su madre también lo hace. Ahora intercambian miradas que dicen más que cualquier palabra. Quizás, al final, eso es lo que Eliezer está buscando, no solo el amor, sino esa vulnerabilidad que surge al permitirte vivir cada momento, por más simple que parezca, y mientras se apoya contra una pared fría, observando la escena. Piensas en cómo la vida puede ser generosa en pequeños gestos, incluso en los tiempos más oscuros. El sol ya se está poniendo, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. El día se despide, y con él trae nuevas promesas. Si el amor en sí mismo es complejo, su significado se encuentra en los pequeños intercambios, en las risas entrelazadas con lágrimas, en las miradas y gestos que tejen la tapicería de la vida. Y así, el día llega a su fin. Pero las preguntas de Eliezer aún flotan en el aire, como nubes a punto de convertirse en lluvia. ¿Qué sucederá a continuación? Porque sabes que aquí, en este lugar, las historias de amor apenas comienzan. La luz del sol está casi escondiéndose detrás de las colinas que rodean Nazaret. El aire es más fresco ahora, y la suave brisa trae consigo el reconfortante aroma de pan fresco saliendo de la panadería de un local. A medida que caminas por las calles, los ecos de risas y murmullos a tu alrededor forman una melodía armoniosa, pero en el fondo sientes una tensión, como si algo estuviera a punto de suceder. Eliezer está allí, no muy lejos, con los hombros curvados bajo el peso de sus inseguridades. Observa la actividad en el mercado, mirando cómo las parejas tejen y deshacen lazos. Su mirada se fija en Miriam, que está a unos pasos de él,
rodeada de amigas que conversan y ríen, pero te das cuenta de que hay algo diferente en su expresión. La mirada de Eliezer es intensa y ansiosa. El impulso de acercarse a ella es fuerte, pero las obligaciones familiares lo presionan como una cadena invisible que lo mantiene atrapado. Hasta puedes oír la voz de su madre resonando en su mente. Recuerda, hijo, la familia siempre viene primero. Te preguntas si alguna vez te has sentido así, atrapado entre los deseos del corazón y las expectativas de la familia. En el fondo, Eliezer sabe que su futuro ya ha sido parcialmente trazado por sus padres. Un matrimonio arreglado con una joven que consideran adecuada para su posición social. Pero, ¿y el amor? ¿Debería conformarse con ser solo una ficha en un juego de ingeniería social? Mientras tanto, la risa de Miriam flota en el aire, mezclándose con el aroma del pan fresco y la voz de un vendedor que grita, tratando de atraer compradores. Notas cómo la sonrisa de Miriam ilumina el ambiente a su alrededor. Es como si, por un momento, todas las obligaciones y expectativas se evaporaran. Pero al mismo tiempo, esto se convierte en un recordatorio doloroso para Eliezer. Se pregunta si ese brillo algún día podrá ser suyo. ¿Qué me impide acercarme a ella? Te cuestionas. Un pensamiento burbujeando en el fondo de la mente de Eliezer. A medida que la vida a su alrededor fluye, Eliezer se siente como un espectador, como alguien que observa todo desde una distancia segura. Una figura familiar pasa a su lado, y notas que es su padre, con una mirada severa fija en los negocios que ha estado sosteniendo. No dejes que ella te distraiga, pudo haber dicho una vez, y esa idea resuena en su mente. Eliezer observa a Miriam alejarse, riendo con sus amigas, sin percibir el conflicto interno que se desarrolla dentro de él. Sientes como si existiera una barrera invisible entre ellos, y esa distancia es cortante. La atmósfera es densa, casi palpable, y puedes ver y escuchar las interacciones a tu alrededor. Las parejas intercambian miradas significativas, mientras otros discuten animadamente sobre lo que cocinarán para la cena. Es increíble cómo, en medio de todo esto, te sientes tan aislado, y Eliezer siente esta opresión de las expectativas, no solo de sus padres, sino de toda la comunidad. Si no sigue el camino trazado por ellos, será mirado con desaprobación. Y eso, bien, puedes imaginar cuán sofocante debe ser. Por un instante, vuelves a centrarte en Miriam. Ella ríe de nuevo, y la ligereza de su risa contrasta radicalmente con la tensión que envuelve a Eliezer. Te das cuenta de cómo la fragilidad de las relaciones en ese tiempo a menudo está oscurecida por la presión externa. Un zumbido de comentarios y juicios sociales gira a su alrededor, como abejas alrededor de una flor, siempre al acecho, siempre sondeando, y no puedes evitar preguntarte, ¿este tipo de amor es realmente lo que deseamos? ¿O es solo una necesidad creada por las expectativas? Cuando finalmente la noche comienza a llegar, los tonos cálidos del atardecer se van espaciando, y la oscuridad se instala lentamente. Las sombras se alargan, y el calor del día se transforma en un frío cauteloso. Algunas de las casetas del mercado comienzan a desarmarse, pero la vida sigue. Eliezer aún está allí, observando cada movimiento de Miriam y luchando contra las cadenas que lo mantienen a la margen. Notas que la intensidad de las emociones no está solo en las interacciones visibles, sino también en la sensación de opresión que rodea a Eliezer. Se pregunta si algún día tendrá el valor de romper con los moldes impuestos y buscar lo que realmente desea. ¿Y si pierdo a Miriam ante otro? Te cuestionas junto a él, sintiendo la adrenalina creciente de su inseguridad. Al fondo, un grupo de jóvenes se reúne, bromeando y bailando. Ellos son tan libres y despreocupados, y no puedes evitar sentir una punzada de envidia. Su risa es contagiosa, pero para Eliezer, todo eso parece un eco distante, un momento fugaz, un deseo reprimido por estar en un lugar donde parece que no puede estar. Todos parecen tan felices, ¿y yo? Piensa, tomando conciencia de que la distancia entre él y su felicidad se vuelve cada vez más clara. La situación es tensa, y sientes eso. Te preguntas si algún día la vasta distancia entre su voluntad y la realidad dará lugar a algo más. Sin poder moverse, Eliezer permanece allí, y de repente te sorprende la aparición de una figura al margen de la multitud. Un hombre, quizás alguien mayor, que observa la escena con una mirada curiosa. Parece saber más sobre este enredo amoroso de lo que debería menos,
y casi puedes sentir el peso que lleva esa figura. A medida que la noche se aproxima, los oscuros pasajes de desánimo se relajan y se convierten en un enredo de esperanzas y temores. ¿Qué es lo que esta figura puede aportar? ¿Y qué pasará con Eliezer si no logra liberarse de las expectativas que lo rodean? Las incertidumbres siguen resonando y sientes un profundo silencio en la noche, pero aún así tienes esperanza de que, en algún lugar, un amor verdadero aún pueda florecer, desafiando las cadenas que lo atan. En el siguiente instante, un golpe en la taberna de al lado rompe la tensión. Un vaso se quiebra y todos giran la cabeza hacia el ruido y te das cuenta de que tal vez la vida sea un poco más impredecible de lo que uno imagina. ¿Quién sabe si esta situación no puede llevar a un cambio inesperado? Así, el capítulo de Eliezer continúa, lleno de incertidumbres y expectativas, esperando ver si un día encontrará el amor y la libertad que tanto anhela. La noche desciende suavemente sobre Nazaret. Las estrellas empiezan a aparecer, tímidas, en el manto oscuro del cielo. La brisa es fresca y lleva el olor a tierra mojada, reminiscente de la lluvia que cayó más temprano. Las linternas comienzan a encenderse en las puertas de algunas casas, parpadeando como si quisieran unirse a la danza de la noche. Puedes escuchar el murmullo distante de voces, mezclado con el tintineo de cucharas en jarros de barro, mientras algunas familias se reúnen para la cena. Eliezer, con el corazón palpitante en su pecho, se dirige a un pequeño huerto de higueras al lado de su casa. Ese lugar es uno de los pocos donde se siente libre para ser quien realmente es. Con cada paso, se pregunta, ¿es aquí donde todo puede cambiar? En un rincón escondido bajo una higuera es donde planea encontrarse con Miriam. Las dificultades que los rodean vienen de la expectativa de un matrimonio arreglado, pero la fuerza del deseo aún resuena fuertemente en sus corazones. Cuando finalmente ves a Miriam acercándose, la luna ilumina su cabello, creando un suave halo a su alrededor. Eliezer siente que las palmas de sus manos se enfrían y la temperatura sube. Un juego de emociones que te recuerda cuán confuso puede ser el amor. Ella realmente vino, se dice a sí mismo, una sonrisa involuntaria formándose en sus labios, cargada de esperanza. Hola, Eliezer, dice ella, su voz suave, penetrando el silencio que los rodea. Perdona por el atraso. Puedes ver cómo intenta ocultar la ansiedad en sus ojos. Eliezer no puede evitarlo. Se pregunta si ella también siente el peso de las expectativas. ¿O solo soy yo? No te preocupes, responde él, tratando de sonar despreocupado, aunque por dentro un torbellino acontece. El calor de su presencia lo envuelve de tal manera que apenas percibe el dulce aroma de los higos a su alrededor. En este momento, todo se trata de cómo se sienten el uno con el otro, y no de lo que el mundo espera de ellos. Miriam da un paso adelante, y Eliezer siente que el aire se vuelve más denso, casi mágico. Ella coloca su mano sobre la de él, y por un segundo, el mundo exterior desaparece. El roce de su piel contra la de él es cálido y vibrante, como si en ese instante pudieran encontrar un refugio. ¿Crees que algún día podremos ser libres?, pregunta ella, y la vulnerabilidad en su voz es palpable. Eliezer piensa rápido. ¿Libres? ¿Libres como un pájaro en un cielo sin límites? ¿O como un estruendoso portavoz de problemas? Sonríes al notar la ironía que intenta ocultar, pero sabe que no es momento para bromear. A veces siento que la única manera de ser libres es desafiando todo lo que nos enseñaron, dice ella, con los ojos brillando bajo la luz de la luna. A medida que sus manos se entrelazan, las promesas que susurran bajo la higuera se convierten en algo más que palabras. Son votos silenciosos, buscando un futuro que, para muchos, podría parecer imposible. Lo que comparten allí se siente único, especial, pero al mismo tiempo, una sombra de duda se cierne sobre Eliezer. Mis obligaciones, mi familia, todo podría desmoronarse. El peso de su duda casi lo empuja a soltar su mano. No sé cuánto tiempo más podré seguir así, confiesa, su voz casi un susurro. ¿Y si encontramos una manera de dejar todo eso atrás?, sugiere Miriam, sus ojos danzando con la esperanza de un futuro prometedor. Podemos ser más que solo hijos de nuestras familias, Eliezer. Podemos ser quienes queramos. Sientes la verdad en sus palabras, pero el miedo se infiltra. Desapuntar a mi padre significa cortar las raíces que he construido hasta ahora, piensa él.
Un solo gesto, y todo puede desmoronarse. El amor tiene un precio, y Eliezer es consciente de ello. De repente, oyes un ruido a lo lejos, como si alguien estuviera acercándose. Eliezer se tensa, y puede sentir la tensión en el aire. ¿Qué está pasando? Necesitan esconderse, piensas. Una sombra se proyecta sobre ellos, y el calor del deseo se ve interrumpido por el frío de la realidad. Un grupo de jóvenes pasa cerca, riendo y conversando, sin darse cuenta de la intimidad escondida bajo las hojas de la higuera. Miriam suelta la mano de Eliezer, y un escalofrío de preocupación atraviesa su mente. Nadie puede saber. El mundo se vuelve un poco más estrecho, y el amor que parecía libre ahora está nuevamente atrapado en una burbuja de presión social. Ahora no es el momento, dice ella, tratando de sonreír, pero la preocupación brilla en su mirada. No puedes quedarte aquí si ellos descubren. Mientras los pasos de los jóvenes se alejan, él se pregunta si debería luchar para mantener viva esta conexión, o si debe despojarse de todo lo que siente. ¿Puedo vivir así? La respuesta resuena en su mente, y con esta pregunta, una idea comienza a surgir. Tal vez algún día ella pueda ser más que un sueño escondido en la noche. Y así, entre susurros, promesas y miradas furtivas, la sombra de la higuera se convierte en un refugio donde la vida late y la esperanza renace. Un breve momento, pero la menor de las caricias puede encender una llama que sientes, aunque aún distante, pero muy presente en el pecho de Eliezer. Sin embargo, el eco de la vida cotidiana te hace preguntarte, ¿qué vendrá después? Las promesas pronunciadas bajo las sombras algún día se convertirán en realidad, o permanecerán solo como sueños entre las ramas frescas de la higuera. Y así, la noche avanza, y un misterio se cierne en el aire. Te encuentras envuelto en un cálido y apretado ambiente familiar. Las paredes de tierra batida de la casa de Eliezer están adornadas con recuerdos de tiempos pasados, llenos de risas y relatos contados en voz baja. Pero, al mismo tiempo, la atmósfera es densa y cargada. Puedes escuchar el murmullo del patriarca, la voz de su padre resonando por las paredes, repleta de autoridad y expectativa. Eliezer está sentado a la mesa, sus nervios palpitan como si un tambor retumbara en su pecho. Observas los detalles de la escena, la luz tenue de una lámpara titila, creando sombras danzantes que parecen reflejar la incertidumbre en su corazón. La familia está reunida, cada miembro fijando su mirada en él, aguardando lo que tiene que decir sobre su elección del corazón. Miriam, sientes la presión aumentar, como si el aire se estuviera volviendo más escaso. Hijito, es hora de que hablemos de tu futuro, dice el padre de Eliezer con un tono firme, pero al mismo tiempo lleno de cariño. Te das cuenta de que busca no solo el bienestar de su hijo, sino también el honor de la familia. La carga que Eliezer lleva es palpable. Te preguntas qué es lo que realmente desea menos y si su voz finalmente podrá ser escuchada. En este momento, debes considerar tus responsabilidades. Continúa su padre. Existen alianzas que formar, y el amor debe servir a un propósito mucho mayor. Con cada palabra, sientes que las cadenas de la tradición se aprietan alrededor de Eliezer. Él intenta mantenerse firme, pero las dudas llenan el vacío. Observas a Eliezer morderse el labio, con sus pensamientos hirviendo en su cabeza. Mi padre habla como si el amor fuera una moneda de cambio, un cuento que se despliega en un libro, no como una emoción real. Reflexionas junto a él, la tensión en el aire casi convirtiéndose en algo palpable. Se pregunta por qué no puede buscar lo que realmente quiere. ¿Por qué no puedo amar a quien yo escoja? Aunque estas preguntas no son articuladas, siente su frustración. La madre de Eliezer, llamada Rebeca, apoya la voz de su padre. El amor es bello, pero ten cuidado con tus ilusiones, Eliezer. Lo que importa es lo que construyamos como familia. Ese peso en su discurso parece añadir un poco más de presión al ambiente. Sus palabras resuenan en su mente, y te imaginas cuán angustiante debe ser eso. ¿Qué es lo que realmente deseas para tu vida?, pregunta a uno de sus hermanos, buscando un esclarecimiento. Es una pregunta directa, y la sala parece callar. Puedes escuchar las palmas de Eliezer sudando. La expectativa flota en el aire como una nube densa. Eliezer titubea. Quiero encontrar a alguien que realmente me represente. Alguien a quien desee. Ves como sus ojos brillan con una mezcla de determinación y miedo. Miriam es esa persona. Te ves pensando,
Pero la realidad de las tradiciones pesa como un ancla. Las voces empiezan a mezclarse, y reconoces un murmullo familiar, las miradas de desaprobación, y los murmullos sobre lo que sería adecuado. El padre de Eliezer aguarda, irritado por este desvío del camino que él había trazado. No es solo una prueba para Eliezer, también está en juego la aprobación de la comunidad. ¿Hasta dónde llegará para conquistar un amor que no es aprobado? Te preguntas, casi inquieto. Uno de los primos de Eliezer, siempre muy opinante, no duda en hablar. Es mejor dejar ese romance de lado y enfocarte en un futuro seguro. Con una mujer que traiga honor a la familia, dice, casi en tono de burla, provocando sonrisas nerviosas en la familia. La risa parece resonar más como un grito de discordancia interna que como expresión de alegría. Percibes la desconexión entre lo que Eliezer desea y lo que su familia está dispuesta a aceptar. Te susurras a ti mismo, claro, como si eso fuera tranquilizador. En ese instante, el peso del mundo parece haber caído sobre los hombros de Eliezer. Observa un pequeño cuadro en la pared, una pintura desgastada de un amor que superó barreras, y un sentimiento de identidad lo inunda. Si el amor es lo que importa, ¿por qué no puedo luchar por eso? ¿Por qué soy prisionero de las expectativas? Su mente agita inquieta, y tratas de sentir lo que él siente, el desespero y la esperanza chocando como tormentas. De repente, un sonido procedente de la cocina interrumpe el ambiente pesado. Un plato se escapa y se quiebra. Escuchas a la madre de Eliezer soltando un leve exabrupto, y rápidamente, el momento tenso parece desvanecerse, proporcionando un toque de humanidad. Una pequeña niña ríe, y eso calma el ambiente por un instante, haciendo que todos se giren para mirar. Es casi como si la casa exhalara un suspiro, relajándose con la ligereza del momento. Pero la tensión pronto se restablece. El padre de Eliezer, sin dejarse abrumar, aclara su garganta y vuelve su atención hacia su hijo. Eliezer, siento que no estás escuchando lo que debes. Tu decisión debe ser pensada con rigor. Y así, el ciclo comienza de nuevo. La rueda giratoria de la tradición se recompone. Ves que las cabezas de la familia asienten, concordando al unísono, como si se tratara de una canción conocida menos, y, así, la presión aumenta. No puedo ser solo lo que esperan de mí, piensa él. La respuesta aún en la punta de su lengua, pero la valentía para liberarla sigue ausente. Percibes que el deseo de ser verdadero, de hacer esa elección por sí mismo, queda atrapado entre las paredes de la casa. Los minutos se arrastran como horas, y puedes ver en Eliezer la lucha entre afirmarse y doblarse. Ojos expectantes se fijan en él, y la presión sobre sus hombros es casi insoportable. Un mundo de opiniones y costumbres gritando para él sin cesar. Otro pariente declara: debemos hacer lo que sea mejor para la línea familiar, para el futuro de nuestra familia, y, para Eliezer, las cadenas se aprietan aún más al escuchar esto. Lo que escuchas es el eco de la comunidad, de costumbres y del peso que eso conlleva. ¿Quién quiere ser prisionero de las tradiciones? Te preguntas, completamente inmerso en las dudas de Eliezer. ¿Y si decide desafiar todo esto? A medida que la discusión se intensifica y las palabras se elevan, sientes los ecos de la lucha de Eliezer entre lo que desea y lo que se espera de él. Puede sentirse consumido por ese momento, pero hay una claridad oscura que parece abrirse dentro de él. Entre los ecos de las expectativas familiares, un pequeño grano de determinación comienza a brotar. Cuando la conversación finalmente llega a un clímax insostenible, con todos hablando al mismo tiempo, te preguntas, ¿qué podrá realmente provocar ese pequeño amor por Miriam? ¿Qué hará? En ese instante, un vacío se cierne sobre la sala. Un silencio inexorable sigue, como si todos contuvieran la respiración, hasta que de repente, un golpe contra la puerta paralizada irrumpe el momento. Un golpe lo suficientemente fuerte como para silenciar hasta el murmullo de la conversación. Sientes que todo puede cambiar a partir de esto. Te encuentras en una habitación iluminada por una lámpara titilante, el aroma del pan recién horneado aún flotando en el aire, pero la tensión es palpable, como si la atmósfera estuviera a punto de desmoronarse. Las miradas de tus familiares se fijan en Eliezer, quien lleva el peso de su decisión como un escudo, y al mismo tiempo, como una pesada cadena que lo aprieta. El silencio es tan denso que casi puedes oír el latido de su corazón. Eliezer respira ahogando, sacando valor de algún lugar profundo dentro de él. No puedo seguir así. Escuchas murmurarle a sí mismo
una chispa de determinación abriéndose camino. Necesito hablar ahora. Con un movimiento brusco, se levanta, haciendo que casi saltes de la silla. No es que quisieras, pero en un día como este, cualquier cosa puede pasar. Papá, necesito hablar contigo, dice Eliezer. Su voz resonando firmemente en la sala. Sientes la gravedad en cada sílaba, como si el propio tiempo se hubiera detenido para escuchar. Su padre, que era la personificación de la autoridad en ese hogar, levanta las cejas, sorprendido. Y te preguntas, ¿estará preparado para escuchar esto? ¿Sobre qué, hijo? La pregunta no solo trae curiosidad, sino también un leve tono de advertencia. Puedes sentir la tensión aumentar. Toda la sala parece contener la respiración, y el mismo eco de expectativa que antes flotaba en el aire regresa, pero con una nueva intensidad. Sobre Miriam, responde Eliezer, dejando a quienes lo rodean sin palabras. No solo menciona su nombre, él la convoca, trayéndola al centro de la discusión, como si invocara a una diosa antigua en medio de mortales. Sientes que el ambiente cambia sutilmente. Hay indignación, choque y hasta una chispa de esperanza en el aire. No puedes estar hablando en serio. El padre de Eliezer se levanta, la vena de su templo pulsando. Ella no es adecuada. Su voz resuena por la pequeña casa, haciendo que te eches hacia atrás, casi sintiendo que tú mismo recibías una reprimenda. Piensas que esto quizás no termine bien, pero ¿qué es lo adecuado, padre? ¿Es la posición social? ¿Es la riqueza? ¿O es el amor? Las palabras de Eliezer cobran vida, resonando como un trueno, y sientes un escalofrío recorrer tu cuerpo. Hay un cambio en la mirada de su padre. Un destello de vulnerabilidad aparece, como si estuviera reconsiderando todo lo que lo llevó hasta aquí. No es solo el amor lo que está en juego, protesta su padre, pero su voz ya no es tan firme. Las palabras se desvanecen, y un momento de confusión se establece. Puedes sentir cómo la sala se calienta a medida que la verdad empieza a desmoronar lo que antes parecía incuestionable. Lo que anteriormente era un discurso lleno de rencor y miedo, ahora se ha convertido en una batalla de corazones. Y él podría estar dándose cuenta de esto. Entonces, dímelo, ¿qué crees que debo hacer? Pregunta Eliezer, su voz elevándose mientras se acerca a la mesa, los puños cerrados. La intensidad crece mientras las emociones danzan a su alrededor. Ya has presenciado esto en las películas, pero en la vida real es mucho más cautivador y aterrador. Las miradas de todos en la sala están fijas en esta lucha, casi como si fueran espectadores de un evento que saben que puede salir muy mal. Nadie espera un desenlace bonito, ¿no? Piensas, casi sarcásticamente, observando el cambio en el rostro del padre. Un profundo silencio se abate sobre todos, los familiares, que un segundo atrás estaban aplaudiendo las reglas establecidas. Ahora están a merced de las incertidumbres. Escuchas una respiración pesada a un lado, quizás de un hermano de Eliezer o de su madre, pero nadie se atreve a interrumpir. Entonces, tras ese silencio incómodo, ves al padre de Eliezer titubear. Yo solo quiero lo mejor para ti, hijo mío, murmura finalmente, su voz casi rompiéndose. La expectativa en la sala cambia de textura, y sientes que la tensión se disipa un poco, como una brisa fresca. Y lo mejor no comienza con lo que tú deseas. Te preguntas, mientras extrañamente la palabra amor resuena en el ambiente, incluso la sombra de la casa parece moverse en solidaridad, como si buscara un entendimiento compartido. Necesitamos encontrar un terreno común en busca del amor, continúa Eliezer, arriesgándose más, sintiendo el peso del abuelo y de la tradición en la sala. Casi puedes sentir que un milagro está ocurriendo. La búsqueda del amor no es solo suya, se convierte en la lucha de todos los presentes. Piénsalo bien. Y una vez más, la voz del padre ensaya la reprimenda, pero Eliezer avanza con valentía. Yo veo el amor en Miriam. No es solo un capricho para mí, padre. Ella puede completarme, entenderme. No quiero seguir viviendo en las sombras de lo que me fue impuesto. Observas cómo el escenario se desarrolla en una mezcla de esperanza y desesperación. Las palabras de Eliezer suenan ligeras a veces y pesadas en otras. Eo sí está revelando. Él puede, casi gritas en tu mente. Mientras tanto, al fondo, una olla cae estrepitosamente en la cocina. Alguna niña grita asustada, y las emociones pesadas ahora se ven interrumpidas por un eco de risas nerviosas. La atmósfera en la sala
se vuelve más ligera, y por un momento la tensión se disuelve, como si todos se permitieran respirar de nuevo. Eliezer, entonces, sostiene la mirada de su padre, y sientes un momento de profundo silencio resonar con este nuevo cambio. Puedo cuidar de ella. Sé que no es solo una elección, sino amor. Una leve esperanza comienza a brillar, como una estrella en el cielo oscuro. Te preguntas si finalmente algo nuevo puede nacer allí. Mirando los ojos de su padre con valentía, Eliezer espera, la sala vibrando en expectativa, como una hoja al viento. Lo que sea que ocurra a continuación, esto ya se ha convertido en algo mucho mayor de lo que esperábamos. Puedes sentir la transformación. Y de repente, alguien golpea la puerta, con suficiente fuerza como para callar hasta los grillos. La respuesta puede cambiarlo todo. Ahora te encuentras en un rincón del mercado de Nazaret, donde el murmullo de la multitud se mezcla con el intenso aroma de especias que flota en el aire. La vida continúa en un ritmo frenético a tu alrededor, pero allí hay un pequeño rincón del mundo reservado para Eliezer y Miriam. Ambos están apoyados contra un puesto de hierbas, intentando encontrar un espacio seguro para su relación en un mundo que aún no los acepta plenamente. El sonido del mercado, con los gritos de los vendedores y conversaciones animadas, parece lejano cuando miras en sus ojos. El corazón de Eliezer late fuerte mientras observa a Miriam. Su mirada intensa y dulce, una mezcla de frustración y esperanza atraviesa la atmósfera. En este lugar, somos solo susurros entre gritos. Imaginas lo que él piensa, como un globo a punto de estallar. El amor que comparten puede ser tan ligero y exuberante, pero la realidad pesa como una ancla en sus corazones. Miriam sonríe, y notas cómo la luz del sol se refleja en su cabello, creando un halo a su alrededor. Podemos encontrar la manera. Eliezer, tienes que creer, sus palabras son como un bálsamo, pero, al mismo tiempo, el peso del rechazo aún flota en el aire. Te preguntas si realmente cree en lo que dice, o si la esperanza es una forma de enfrentamiento. Mientras se abrazan, la presión de las miradas críticas de los demás se vuelve palpable. Un grupo de jóvenes en un puesto cercano se gira para mirarlos. Puedes sentir el peso de esas miradas. Así funcionan las cosas en este mundo. Reflexionas, pensando en cuántas veces la sociedad impone sus reglas. Un hombre que pasa con cestas de frutas lanza una mirada de desaprobación hacia Eliezer. Amar es una elección económica, joven. No se puede permitir lujos en este asunto. Escuchas al hombre decir, como si conociera historias que nunca ha visto. Esta discusión parece resonar en las mentes de Eliezer y Miriam. ¿Cómo puede un amor tan genuino estar limitado por el dinero y las tradiciones? Imaginas la indignación de ellos. Cada palabra de ese hombre sonando como una piedra arrojada sobre una superficie calma. Las marcas del pasado y las expectativas del futuro son de hecho una cadena, algo que desmorona y hiere. Esto nunca funciona, ¿verdad? Piensas, casi riendo ante la ironía. ¿Cómo podrán estos jóvenes liberarse y vivir un amor que debería ser libre? El dilema está ahí frente a ellos. Bien claro, quizás deberíamos encontrarnos en otro lugar, sugiere Miriam, su mirada cambiando rápidamente de incertidumbre a determinación. Un lugar donde podamos ser nosotros mismos, lejos de estas miradas. Percibes la vacilación, pero también la chispa de valentía que comienza a brillar allí. ¿Y dónde sería eso? Responde Eliezer, con una mezcla de esperanza y miedo en su voz. ¿A dónde más podrían ir? Nadie ha escapado nunca de Nazaret, y mucho menos de lo que nos fue impuesto. Resonan tus pensamientos, cubriendo el rostro de Eliezer con una sombra de desánimo. Miriam sostiene su mano con firmeza, y por un instante, puedes ver cómo la conexión entre los dos parece teñir el ambiente a su alrededor. El sonido del mercado se desvanece, y todo lo que queda es la confianza en las pequeñas cosas, los susurros de risas, el calor del contacto. Un paso a la vez, Eliezer. Podemos, de alguna forma. Ella habla suavemente, sientes el cambio en el aire. La determinación que fluye entre ellos es tan palpable, casi suficiente para disipar las críticas a su alrededor. Es como si, en medio de una multitud de opresión, un amor verdadero pudiera crear su propio espacio. Pero esa nueva idea de libertad sigue siendo pequeña y frágil, como una llama encendida sin refugio. ¿Y si todo sale mal? Escuchas la voz interna de Eliezer cuestionar, y sientes esa duda resonar en tu propio corazón. Las sombras de lo que podría ser
se deslizan por los rincones de su mente. En la esquina, un vendedor grita ofreciendo su mercadería, uvas frescas, las mejores de Nazaret. ¿Te imaginas que incluso, en medio de este caos, la vida continúa? La gente pasa sin notar la transformación silenciosa de esos dos. ¿Alguna vez te has preguntado si en momentos de amor sincero, el resto del mundo simplemente desaparece? Mientras los sonidos a tu alrededor se atropellan, Eliezer mira a Miriam con un brillo en sus ojos. ¿Estás dispuesta a correr riesgos por esto? Su pregunta lleva un peso renovado y sientes el aire eléctricamente cargado a su alrededor. Dispuesta a hacer lo que sea necesario para nosotros y para lo que creemos, ella responde, con la convicción en su voz serena. Y te das cuenta de que, no importa cuán imposibles parezcan las cosas, lo que realmente existe es su decisión de creer en el amor. Y eso, por sí mismo, es una revolución. De repente, un niño pequeño pasa corriendo, derribando un cesto de hierbas. La confusión se propaga por un momento. Todas las miradas se dirigen al pequeño, y la presión se disuelve. Un alivio suave emerge entre los dos, como una brisa liviana, en medio de la gravedad del momento. Imagina la vida sin estas pequeñas distracciones. Reflexionas, casi acariciando la ligereza. Podemos lograrlo, ¿verdad?, dice Eliezer, volviendo su mirada hacia Miriam, mientras el niño se aleja riendo, contento después del caos. La vida tiene esa cualidad absurda de hacerte reír cuando todo parece desmoronarse, y observas cómo esos dos corazones siguen entrelazándose. El amor es un riesgo, y vale cada paso de esta travesía, concluyes, mientras la incertidumbre se convierte en la certeza de que, juntos, pueden desafiarse mutuamente y hacer crecer la esperanza, aunque el mundo exterior siga girando sin parar. Pero en el fondo, una vocecita pregunta, ¿y si la vida decide oponerse a ellos? ¿Aún así? ¿Qué pasará entonces? Sospechas que esta lucha apenas ha comenzado. Y así, con la expectativa fluyendo en el aire, el amor de Eliezer y Miriam toma forma y avanza en la vida. Un paso a la vez, la mañana trae consigo rayos de sol que inunda la pequeña ciudad de Nazaret. El cielo está despejado, y la brisa suave acaricia el perfume de las flores que comienzan a florecer. Al fondo, el tintineo de las ollas y el murmullo de las conversaciones matutinas crean una sinfonía alegre que contrasta con los desafíos que enfrentaron Eliezer y Miriam el día anterior. Respiras hondo, sintiendo la energía renovadora en el aire. Hoy es un nuevo día, y mientras el sol brilla, se encuentran nuevamente bajo la sombra de aquella higuera. El lugar se ha convertido en un santuario privado, lejos de las miradas críticas de la comunidad. Puedes sentir la esperanza en el aire, pero junto con ella viene la sombra del miedo, por lo que aún está por venir. Necesitamos hablar, comienza Miriam, con un tono serio. Intenta mantener firmeza en su voz, pero percibes una ligera temblor sobre qué hacer a continuación. Eliezer la observa, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Qué quieres decir?, pregunta, su mirada fija en la expresión de ella. Las dos almas están entrelazadas, y la presión del futuro, que se siente como una mecha a punto de arder, es palpable. Si elegimos quedarnos juntos, tendremos que enfrentar a la comunidad. Puede que no los acepten. Mientras habla, el viento mueve suavemente su pelo, y sientes que hay un eco de vulnerabilidad en sus palabras. No es fácil, y te das cuenta de que apenas están comenzando a entender la profundidad de lo que significa amarse mutuamente. Ya he pensado en eso, responde Eliezer, sus palabras firmes. Nada cambiará lo que siento por ti, Miriam. Y aunque el camino por delante sea difícil, aún quiero recorrerlo a tu lado. Intenta parecer tranquilo. No lo logra. Puedes ver un ligero temblor en sus manos. Los dos intercambian miradas intensas, siendo como un espejo el uno del otro, en un reflejo de esperanzas y temores. Las palabras vienen pesadas, y cada sílaba parece tener un peso mayor. Creo que eso es lo que el amor verdadero hace con nosotros, piensas, casi sonriendo con nostalgia. Como un combustible inesperado, los momentos vulnerables pueden convertirse en fuerzas. Sin embargo, la sombra de lo que los oprime no se disipa tan fácilmente. Puedes ver que incluso la certeza del amor está rodeada por incertidumbres. Justo en ese momento, la figura de un joven se acerca a ellos, un amigo lejano de Eliezer que siempre ha tenido una visión bien definida sobre las relaciones. «Hey»,
¿De qué están susurrando?, pregunta el chico, con una mirada amigable. Ves cómo observa atentamente, como si buscara razones para apoyar o oponerse. En sus palabras hay una leve provocación, y sientes la tensión en el aire. Miriam, con una sonrisa nerviosa, intenta despojarse del peso de la situación. Solo un poco de confianza entre amigos, responde ella, sonando casi juguetona, pero percibes la preocupación detrás de sus palabras. La confianza es importante, pero lo que realmente importa es saber si se apoyarán dependiendo de lo que diga la comunidad, dice él de manera directa, y sientes como esa conversación está cargada de expectativa y crítica. No es fácil escapar de la mirada de la sociedad, y queda claro que este joven lo sabe. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a apoyarlos si deciden seguir adelante?, pregunta el amigo, y puedes respirar hondo. Las palabras que flotan en el aire traen un peso inmenso. Eliezer mantiene los ojos en su amiga, angustiado por la posibilidad de que esto afecte lo que tienen. ¿Acaso ese apoyo viene con un precio? Por supuesto, pero necesitamos ser cautelosos, responde el joven, entusiasmado. Con esta provocación, casi provoca una sonrisa nerviosa en Miriam. Recuerda, lo que cuenta es la pasión, pero un buen plan también es crucial. Percibes que la esperanza se alinea una vez más entre ellos, pero esta línea es bastante fina y tensa. Ahora que los observas, te das cuenta de que la lucha por el amor se da en múltiples frentes. No puedes evitar notar que la aventura del amor está cargada de riesgos, tanto emocionales como sociales. Cada uno de ellos necesita decidir hasta dónde están dispuestos a llegar. Y si la comunidad decide oponerse, ¿qué haremos? La voz de Miriam surge baja, casi un susurro. Eliezer se acerca más a ella, sus manos entrelazándose firmemente, pero sientes el aumento del calor en su respiración. Si nos amamos, todo se volverá más fácil, ¿no?, responde, la inseguridad aún reflejándose en sus ojos. Podemos construir juntos, eso puede ser nuestro refugio. Y una vez más, el peso del amor forja un vínculo que desafía todas las normas establecidas. Pero es importante recordar, esta nueva idea de libertad es como un sueño, hermosa y deseable, pero difícil de lograr y sacrificada en el camino. La realidad sigue acechando en las sombras, pero por ahora sientes la fuerza del amor atravesándolos. Mientras observas la escena, envolviéndote en la promesa silenciosa de ellos, un sonido distante a tu izquierda corta el aire. Un gallo canta fuerte, sonando como una señal. Despierta a la realidad. La vida no espera. Casi te ríes de ti mismo. Eso significa que debemos decidir, y pronto, dice Eliezer, mirando a Miriam, y la tensión del momento es palpable. La decisión está en sus manos, y te das cuenta de que lo que está por venir puede cambiarlo todo. Mientras absorbes este tiempo de espera y expectativa, un pensamiento persiste, como un llamado. El amor es poderoso, pero al mismo tiempo, ¿qué reserva el futuro? Puedes ver que esto solo puede ser el principio. Una nueva mañana surge en Nazaret, un hogar también para las esperanzas de Eliezer y Miriam. Con los primeros rayos de sol iluminando las calles, el aire fresco trae la promesa de un nuevo comienzo. Sientes la energía fluir, pero el camino sigue estando lleno de preguntas e incertidumbres, como si hubiera una línea tenue entre el sueño y la realidad. Hoy decidimos todo, murmura Eliezer mientras camina hacia la casa de sus padres. La intensidad en su voz es palpable, y percibes que cada paso lleva un peso sobre sus hombros. En las palmas de sus manos puedes ver un leve sudor, la incertidumbre aún presente. ¿Estás listo?, pregunta Miriam, su mirada profunda, un cruce de aprensión y valentía. El lugar que fue su refugio nocturno ahora se convierte en la arena de su mayor elección. ¿Estar preparado y dispuesto a luchar por este amor? No es una opción, te preguntas. Eliezer asiente, pero sientes la duda en su expresión. Al mismo tiempo, él mantiene la firmeza en su decisión. Mi elección eres tú, Miriam, dice, y la determinación en su voz parece contrastar con la ansiedad en su corazón. Pero por dentro, ves la tormenta de pensamientos que lo rodea. ¿Cómo se lo diré a ellos? ¿Qué pasará si no me aceptan? Cuando llegan a la puerta de su casa, Eliezer duda. El olor del pan recién horneado inunda el hogar, recordándole momentos seguros y reconfortantes.
pero también resuena como una advertencia, recordándole que las tradiciones pueden ser tan dulces como amargas. Sientes que el aire entre ellos se vuelve pesado con las expectativas. La vida en el seno familiar puede ser tanto un refugio como una prisión, un microcosmos de sus vidas futuras. Él presiona el pomo de la puerta con la mano temblorosa, y por un instante todo se detiene. El silencio se vuelve casi ensordecedor. Nadie se mueve. Piensas, sumido en la expectativa. ¿Qué habrá detrás de esa puerta? En el momento en que entra, la luz de la casa ilumina su expresión y notas el nerviosismo que lo invade. La mirada de su madre se encuentra con la de él, y parece percibir que algo está en el aire. Eliezer, llegaste, comienza ella. Pero la conversación ya está en camino a algo más profundo. Necesito hablar, interrumpe él. La firmeza en su voz quebrada por la tensión. Todas las miradas se centran en él, y el silencio se convierte en un hilo cortante. Por primera vez, ves la preocupación en la expresión de su padre. ¿Sobre qué hijo? La pregunta surge con un peso de autoridad que reverbera en la mente de Eliezer. Las palabras se atoran en su garganta, y sientes que su corazón casi se detiene. Sobre Miriam, dice finalmente. En el instante en que su nombre sale de sus labios, claro y firme, puedes escuchar el susurro de la incertidumbre entre la familia, y por un momento, el mundo parece desvanecerse. Las miradas se vuelven pesadas, y sientes la expectativa. Miriam espera un poco al lado, escuchando todo desde la entrada. Puedes casi tocar la tensión en el aire, un cordón invisible que pende entre las almas presentes. ¿Esto va a tardar en pasar? Piensas. La ansiedad en aumento. Ella no es adecuada para ti, dice finalmente el padre de Eliezer, su voz firme y fría, cortando la escena como un cuchillo. El sonido parece resonar por las paredes, mientras la respuesta demora en calcular el impacto de las palabras. Eliezer enfrenta las miradas. Pero yo la amo, se atreve a decir, y puedes ver la valentía en su mirada, una llama de determinación surgiendo. El padre aún sacude la cabeza, su respuesta más rígida de lo que te gustaría. El amor no lo es todo, hijo mío. Las palabras van y vienen, un ciclo interminable de argumentos, costumbres y tradiciones. Pero en un instante, te das cuenta de que la verdadera lucha no es contra la desilusión, sino sobre la sinceridad, al creer que el amor puede vencer lo que los une. El amor no es solo por sí mismo, es por dos. ¿Sí? Puedes sentir ese eco resonando entre Eliezer y Miriam. Finalmente, mientras todo parece al borde del colapso, la mirada de su madre se suaviza. Si él ama, debes escuchar lo que tiene que decir, murmura, mientras da un paso al frente. Su gesto es una fuerza silenciosa. Te mereces esta elección, aunque duela. En ese momento, una luz brilla en la sala, como un rayo de esperanza cálida, como si todo a su alrededor se desacelerara en una nueva respiración. ¿Puede un amor resistir los vientos contrarios? ¿O se desvanecerá su soplo en momentos de duda? Y así, con corazones conectados, destinos entrelazados, el amor comienza a prevalecer en las páginas de la historia. Por ahora, la lucha continúa. ¿Quién sabe qué reserva el futuro? Una nueva historia, un nuevo amanecer. Te preguntas si al final este amor será capaz de funcionar, incluso con el sonido del rechazo resonando a lo lejos. Porque, en el fondo, el amor verdadero puede encontrar su lugar entre el sueño y la realidad, hasta que alguien golpea la puerta, con suficiente fuerza para silenciar incluso a los grillos. La respuesta puede cambiar todas las elecciones que han hecho. La luz del día se despide suavemente sobre Nazaret, tiñendo el cielo de colores cálidos de naranja y rosa. El aire está fresco, y la suave brisa trae consigo el aroma de flores recién abiertas. El mercado, que antes pulsaba con la energía de la vida cotidiana, ahora parece más calmado, como si el mundo estuviera respirando en unísono con las esperanzas renovadas de Eliezer y Miriam. Puedes sentir que esta es una nueva era para ellos, una nueva oportunidad de amor. Mientras Eliezer y Miriam caminan juntos, lado a lado, percibes el cambio en sus miradas. La tensión que antes dominaba la relación, ahora da paso a sonrisas y momentos de conexión silenciosa. Es como si cada paso los acercara más a un futuro que parecía distante. Piensas, contagiado por la esperanza que emana de ellos. Se detienen en un pequeño campo a las afueras de la ciudad, donde el verde vibrante de la hierba se extiende a su alrededor.
Las risas de los niños jugando al fondo resuenan suavemente, trayendo una sensación de vida y alegría a la escena. Un niño corre detrás de una cometa colorida, mientras otro se equilibra sobre un tronco caído, arriesgándose a caer y riéndose al mismo tiempo. La infancia, donde las preocupaciones parecen tan lejanas. Te sientes nostálgico. Podemos ser felices, ¿no? Pregunta Miriam, su mirada fija en el horizonte, como si quisiera ver más allá del presente. Eliezer, absorbiendo la fragilidad del momento, sonríe. Podemos crear nuestro propio camino. Tenemos que creer. Incluso cuando todo parezca difícil, responde, su voz cargada de la sabiduría que proviene de la experiencia. Observas cómo cada palabra tiene un significado profundo. Su amor, aunque puesto a prueba por dificultades e incertidumbres, florece en nuevos entendimientos. Amar a alguien es un acto de valentía, especialmente cuando el mundo nos dice lo contrario. Reconoces, sintiéndote agradecido por ser testigo de esta travesía. A medida que el sol comienza a ponerse, proyectando sombras largas y suaves sobre la hierba, te sientes transportado a un lugar de reflexión. Quizás el amor no sea solo la búsqueda de una pareja, sino la decisión de enfrentar retos juntos. Ponderas con cada paso que Eliezer y Miriam dan, no solo eligen el uno al otro, sino que también aceptan la responsabilidad de construir una historia nueva y auténtica. Ahora que pensamos en este amor, ¿realmente puede vencer las barreras? Te preguntas mientras observas la fe y la esperanza reflejadas en sus ojos. El eco de la realidad aún está en la mente de Eliezer, pero lo abraza como parte del camino. Con el cielo, ahora salpicado de estrellas comenzando a aparecer, se acercan más, perdidos en conversaciones y sonrisas. Cada gesto de cariño y cada palabra compartida son como un susurro de compromiso, y sientes un calor en el pecho. El amor verdadero tiene una fuerza que transforma vidas, y lo percibes claramente. Al final de este recorrido, mientras las preguntas y las inseguridades pueden seguir existiendo, lo que permanece es la certeza de que el amor, en su esencia, es un delicado equilibrio entre dos corazones que deciden caminar juntos, contra todas las probabilidades. Los desafíos no desaparecerán, pero pueden enfrentar todo eso de la mano. Mientras te preparas para cerrar los ojos y descansar un poco, deja que la sabiduría de Eliezer y Miriam se quede contigo. El amor verdadero es como una llama que brilla, incluso en las densas oscuridades, y al permitirte soñar, puedes olvidar tus incertidumbres, abrazando la belleza de un amor que trasciende el tiempo. Buenas noches, y que tus sueños estén llenos de amor y posibilidades infinitas.